Muy buenas noches, Dios les bendiga en esta hora grandemente. Bienvenidos todos los que se están conectando a la red. En breve comenzaremos con la palabra de Dios. Un saludo muy especial a mi esposita, a mis hijos, a mis nietos. Les amo mucho. Y a la iglesia El Resplandor de la Gloria, a todas las familias, les quiero decir que les amo mucho. A mi familia, a cada uno de ellos les amo mucho. A la familia de mi esposa les amo mucho. Y a usted que se está conectando, le amo mucho. A los que se van a conectar en el transcurso de la noche o mañana o pasado mañana que tengan la oportunidad de ver este video, les amo mucho. Les amo en el nombre de Jesús. Muy bien, mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes que están en las redes. Gracias por estar con nosotros en esta noche y comenzamos con nuestro tema, Palabra de Dios. No sin antes darle gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que Él nos está dando en medio de todas estas crisis, el privilegio de predicar la palabra y llevarla al mundo entero. Así es que le invito a que por favor incline su rostro y le damos gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más queremos honrar, glorificar y enaltecer tu nombre. Y decirte gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí tu mano de protección, tu mano proveedora, tu mano sanadora ha estado con cada uno de nosotros. Hoy Dios te pido, Señor, que la sabiduría tuya y el conocimiento tuyo nos revele tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Para comenzar quiero recordar los textos bíblicos que hemos tratado durante estos días. El primer texto bíblico está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17, donde nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios. El segundo texto, que fue el que vimos anoche, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, donde dice la Escritura, escudriñar las Escrituras. Esos son los dos pasajes. Y sacamos en conclusión anoche que teníamos que escudriñar, y dijimos que escudriñar es analizar, es observar, es meditar. Dijimos que es inquirir, averiguar y profundizar sobre alguna cosa o sobre alguien. Y la misma palabra dice que si escudriñamos la palabra, el mismo Señor Jesús hablando dijo que en ella sí vamos a encontrar algo que es muy importante para usted y para mí. Y es, ¿quién es Jesús? Porque Él dice que las Escrituras darán testimonio de Él. Y el testimonio de una persona se conoce muchas veces por su biografía, por su manera de pensar, por su manera de hablar, por su manera de actuar. Por lo general a usted y a mí nos conocen de esa forma. Pues Jesús también nos dejó en su biografía la manera perfecta de conocerle y saber quién es Jesús. Por eso en esta noche vamos a descubrir qué dice la Escritura acerca de quién es Jesús. Pero analizando y viendo estos textos y escudriñando la Escritura, estudiando la Escritura, me encontré con un texto que quiero compartirlo con ustedes, donde el mismo Señor Jesús hace la siguiente pregunta. ¿Quiere ir conmigo? Entonces lo voy a invitar a que vaya al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16,
versículo 13 en adelante. Mateo 16, 13 en adelante dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, el Señor le pregunta a la gente, le pregunta a sus discípulos y le dicen: ¿qué dicen la gente quién soy yo? Y entonces ellos le contestaron. ¿Qué le contestaron? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que es un profeta. ¿Eso qué nos da a entender? Que el ser humano a veces no tiene el concepto claro de quién es Jesús. Y seguramente allí donde usted está, seguramente allí donde nos están viendo y escuchando, habrá mucha gente que todavía no tiene claro quién es Jesús. Para uno será un profeta, para otro será Juan el Bautista, para otro será Elías, para otro será Jeremías, para otro será el parche, para otros, según como lo llame cada quien. Por eso es importante conocer qué dice la Escritura. Y dice la palabra del Señor que entonces en el versículo 15 dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya no Jesús hace una pregunta de qué es lo que dice la gente. Ahora le pregunta directamente a los discípulos. Y hoy Dios le pregunta a su iglesia, ¿quién soy yo para ti? ¿El que le hago el milagro? ¿El que puedo acudir en el momento de la angustia? ¿El que me saca de los problemas y las circunstancias? ¿O será que para nosotros es el Señor de nuestra vida? ¿Será que será el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Será que quién es Jesús para usted y para mí? Menos mal las Escrituras nos lo dejan claro. Y por eso es que estamos en este estudio. Y sigue diciendo el Señor, dice en el versículo 16 a través de las Escrituras, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué fue lo que dijo? Repítalo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló entonces a Pedro que Jesús era el Cristo y que era el Hijo del Dios viviente? Diga conmigo, el Padre Celestial. El Padre que hizo los cielos y la tierra. El Padre que tomó por su palabra y hizo todo lo que existe. Pero no solamente eso, sino que nos formó a nosotros, al ser humano. Ese Padre tiene la potestad de revelar en el corazón del hombre quién es Jesús. Y Él tiene la potestad hoy de revelarle a su corazón quién es Jesús. Él tiene el poder de hacerlo a través de su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el único que es capaz de redarguir su corazón, de hacerle entender quién es Jesús. Entonces, dejemos claro lo que el texto dice. El texto dice que Jesús es el Cristo.
pero que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Qué bueno, ya tenemos una respuesta según el texto. Pero los quiero llevar a Lucas en el capítulo 1, versículo 26 al 30. Lucas 1, 26 al 30. Vayamos a Lucas. Lucas 1, 26 al 30, dice la palabra del Señor así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo iba a ser llamado? Hijo del Altísimo. Entonces Jesús era el Hijo, ¿qué? Del Altísimo, del Dios viviente. Y dice la Escritura: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Respondió el ángel, entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Será qué? Llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este es un texto tan maravilloso que nos va a dejar varias respuestas a las preguntas que le vamos a formular. Entonces, lo primero que hay que mirar es que Jesús fue anunciado con mucho tiempo antes. Jesús fue anunciado por el ángel. Jesús fue predicho antes. No quizá como nacemos usted y yo, o como nace la gente común y corriente. Porque a veces un hijo no se planea. A veces un hijo viene porque se nos coló. Jesús no. Jesús fue planeado. Y planeado por su Padre Celestial. En el corazón de Dios nació
el enviar a su Hijo a este mundo. En el corazón de Dios nació que su Hijo viniese a nacer de una mujer. Entonces, el nacimiento de Jesús fue predicho. Fue dicho por el ángel y el ángel le dio unas características de cómo iba a ser. ¿No es cierto? Y en esas características, entonces, tenemos que resaltar y decir que fue anunciado desde antes de nacer. Y que desde antes de nacer se le dijo qué nombre poner. ¿Cuál fue el nombre que le iban a poner? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces viene una pregunta. Si Dios siendo Dios y Jesús viviendo en el cielo, Jesús 100% Dios, ¿cómo es que ahora va a venir a la tierra y va a ser hombre? Pues eso es lo maravilloso de Dios. Lo maravilloso de Dios es que Él siendo Dios, espiritual 100%, vino a ser un hombre carnal 100%. O sea, Dios bajó del cielo espiritual a coger una forma carnal. Pero usted y yo estamos en el mundo y somos ¿qué? Carnales. Pero es necesario ir al cielo para que fuésemos espirituales. Entonces Jesús abre esa brecha, ese camino. Acuérdese que en el pasaje de Juan 5:39 dice que a vosotros os parecéis que tenéis la vida eterna. ¿De cuál vida eterna es? De la vida espiritual. Jesús viene del cielo, toma una forma carnal, pero vuelve al cielo. Usted y yo nacimos en una forma carnal, pero nacemos espiritualmente y nos vamos para el cielo. Eso es lo que hace Jesús, lo que Jesús nos está invitando. Pero entonces fue un nacimiento anunciado. Y dice la escritura aquí que fue en el mes ¿qué? Ayúdeme. En el mes sexto. En el mes ¿qué? Sexto. Que fue anunciado su engendramiento. Pero ¿cuál es el mes sexto para el pueblo hebreo? ¿Será que el mes sexto es igual a nuestro calendario? Porque ¿cuál era la costumbre de ellos? La costumbre de ellos es que los meses los llamaban el mes tercero, el cuarto, el quinto, el sexto en este caso. Entonces el mes sexto en nuestro calendario gregoriano, porque hay que entender que nosotros tenemos un calendario gregoriano, entonces que en ese calendario gregoriano, el mes sexto para el pueblo judío viene a ser entre el mes de agosto y septiembre. Eso indica que Jesús fue engendrado entre el mes de agosto y el mes de septiembre. ¿Vamos por ahí? Hoy actualmente el pueblo hebreo llama ese mes Elul. Otros dicen Eliú. Dejémoslo ahí. Lo llaman así. Pero es el mes sexto. Entonces eso equivale que en el calendario gregoriano es en el mes entre agosto y septiembre. Jesús nació entre agosto y septiembre. Entonces la pregunta es, primero, tener bien claro de que cuántos meses dura una mujer encinta. Ayúdame. 9 meses, sí, claro, 9 meses. Entonces, pensemos y contemos. Si Jesús nació entre agosto y septiembre, según nuestro calendario, que coincide con el mes sexto del calendario hebreo, entonces hagamos cuenta. Si nació en agosto, contemos 9 meses.
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Pero si nació en septiembre, entonces septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces viene una pregunta que quizá usted ya se le está haciendo. ¿Cómo es que nos han enseñado que nació el 24 de diciembre o en el mes de diciembre? Esa es una buena pregunta a resolver más adelante. Lo importante hoy es entender que el nacimiento de Jesús fue predicho. El engendramiento de Jesús fue predicho. Pero no podemos pasar por alto las fechas. No podemos pasar por alto las costumbres del pueblo hebreo, su calendario, su ley. No la podemos pasar por alto, porque la Biblia dice, y recordemos que la Biblia dice, que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, pero el Nuevo también. Y como es todo un conjunto, no nos podemos salir del uno al otro. Al contrario, para poder estudiar el Nuevo Testamento, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que tenemos que entender que el pueblo hebreo no tiene el mismo calendario que nosotros tenemos. Y no lo ha tenido. Por eso Jesús, según bíblicamente, y según los estudios, y según lo que nos dice la misma palabra que hoy estamos escudriñando, Jesús fue engendrado entre el mes de agosto y septiembre, según nuestro calendario. Y si es así, entonces Jesús nació entre mayo y junio, según nuestro calendario. Entonces hay que resolver esa pregunta. ¿Cómo es que, según nos han enseñado la costumbre? Pero como para que nosotros podamos entender un poquito más y para que podamos entender lo que estamos diciendo, yo les tengo una noticia que probablemente nos va a ayudar también a despejar un poco de dudas. Y eso está ahí, en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 1, y en el versículo 5 en adelante, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿A cuál Juan se refieren? A Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo,
y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no le podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en la casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho Jehová el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y sigue en el texto que nosotros llegamos. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Escúchenme. ¿Cuántos meses llevaba Elizabeth embarazada? 5. Dice, pero que al 6º, o sea, ya eran 6, uno más, era 6. 6 meses llevaba. Y el mismo ángel le dice a María que Elizabeth, su parienta, estaba en el 6º mes de ¿qué? De embarazo. ¿Ven? Y si el 6º mes de embarazo, según nuestro calendario, según lo que vimos, es que está entre agosto y septiembre en el calendario hebreo, entonces hagamos cuenta. ¿Sí? ¿Podemos hacer cuenta? Entonces, ¿eso qué nos indican a nosotros? Que si retrocedemos el tiempo, llevaba 6 meses, le faltaba ¿cuántos? 3. Entonces estaba septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El que nació probablemente en el mes de diciembre, o entre diciembre y enero, fue Juan el Bautista. ¿Ve? Entonces, Juan el Bautista no nos deja ver que él nació más o menos en el mes de diciembre, pero que Jesús no nació en el mes de diciembre. Entonces encontramos aquí una gran equivocación que usted y yo tenemos que resolver. Tenemos que mirar qué sucedió, por qué fue que se dieron esas cosas, por qué es que la gente tiene la costumbre de decir, y todo lo que nos han enseñado nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nos enseñaron de que Jesús nació el 24 de diciembre. Está bueno para aprender eso. Pero hoy tenemos que resaltar entonces que el mismo ángel le da una noticia a María y le dice que de ella iba a nacer el Hijo de Dios, Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces ya tenemos algo de quién es Jesús. Entonces Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Ya vamos descubriendo. Por eso la respuesta de Pedro, cuando se la da a Jesús, y mire lo que dice, es que el mismo Padre se lo reveló. Usted y yo no podremos saber nunca, escúchelo bien, quién es Jesús si el Padre no nos lo revela en el corazón. Nunca podremos saber, podremos tener ideas, podemos pensar que es este o aquel, pero cuando uno tiene la revelación del Padre, entonces tiene la convicción y la seguridad de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Salvador del mundo. Porque la palabra de Dios dice, y Pedro ratificó muy claro y dijo,
tú eres el Cristo. ¿Y por qué se dice que Jesús era el Cristo? Porque era el que iba a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí y por toda la humanidad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para tener a ese Cristo, para aceptar ese sacrificio, para entender que somos hijos de Dios y que Jesús es hijo de Dios? Necesitamos tener al Hijo de Dios en nuestro corazón. Y la única forma de tenerlo es que el Padre nos lo revele a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me convenció y le puede convencer a usted de que somos pecadores, de que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, dice la Escritura. De pecado por cuanto todos pecamos. Usted y yo somos pecadores, pero usted y yo necesitamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador para tener la vida eterna que nos habla en Juan 5:39. Si usted es la primera vez que está entrando aquí, o quizá ya ha entrado varias veces y no tiene a Jesús en su corazón, yo le voy a invitar que en esta noche usted reciba a Jesús en su corazón, porque sé que el Espíritu Santo en esta hora está tocando su vida. Y lo invito a que usted haga una oración en esta noche conmigo y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted lo quiere hacer, repita conmigo esta oración tan sencilla, pero que será una oración que jamás olvidará en su vida, porque ella le dará entrada a la vida eterna. Repita conmigo. Señor Jesús, gracias por haber venido a esta tierra. Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Gracias por ser mi Salvador. Yo reconozco que he pecado, que he estado apartado de ti. Pero hoy comprendo y entiendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo, el que vino y dio la vida por mí. Por eso te pido perdón de todos mis pecados. Y hoy tomo la decisión, dígaselo, hoy tomo la decisión de recibirte en mi corazón como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Gracias en el nombre del Señor Jesús, Padre. Amén y amén. Hoy pudimos empezar a escudriñar las Escrituras y pudimos entender, para dejar un resumen, pudimos entender que el nacimiento de Jesús fue predicho, que fue dicho antes. También podemos entender bíblicamente que Jesús no nació en diciembre. Y tercero, de que la vida eterna viene a través del Cristo, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Reciba 1000 bendiciones en esta hora y sean todos bendecidos en este momento a través de la palabra. Seguiremos con palabra de Dios y con el tema ¿quién es Jesús? Dios les bendiga, Dios les guarde. Pórtense juiciosos.